Hola, mi nombre es Carolina Cortés, soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto, y en esta séptima sesión vamos a trabajar con la técnica de incisión de punta seca sobre Tetra Pak. Esta es una técnica que yo di algunos ejemplos en la sesión anterior y ahora vamos a profundizar en ella. Vimos este ejercicio. Y bien, la punta seca consiste esencialmente en generar el diseño y las texturas que van a complementar tu trabajo sobre una plantilla de Tetra Pak, que puede ser una caja de leche, de conserva, etc. Y te voy a enseñar a hacer dos formas de trabajo sobre esta plantilla. Bueno, esta es la que ya vimos en la sesión anterior, en donde se trabaja por completo sobre la plantilla, se hace el diseño y la textura. Vamos a trabajar con calados de la plantilla, con algunos diseños, y también vamos a generar algunos planos de color con algunas otras texturas más reducidas en la composición. Para esto vamos a utilizar, además de estas plantillas, vamos a utilizar el punzón para rayar. Puedes utilizar un cortacartón o un bisturí para hacer las figuras de recorte, un plumón permanente o un lápiz que tengas para hacer el boceto de tu trabajo. También vamos a ocupar el baren o la cuchara para hacer las impresiones, y también los papeles que tú tengas disponible. Puedes utilizar papel de color, cartulina española, o también puedes emplear hojas de bloc. Lo ideal es que vamos probando en distintos fondos para ver también los resultados que podemos tener con este tipo de plantilla, y además dependiendo de el color que tengamos disponible de tinta. Yo voy a usar óleo, también podrías trabajar con acrílico. Entonces lo primero será generar un personaje dentro de esta plantilla, y luego vamos a ocupar dos zonas de la caja de Tetra Pak para poder generar esta plantilla que es un poco más grande, ¿ya? Aquí son dos cajas las que he utilizado para poder configurar este diseño. Tengo aquí un diseño que ya he dibujado previamente, y ahora lo que voy a hacer es con el punzón. Pues recuerda que puedes ocupar la punta de un compás o un clavo o una aguja, lo que sea más cómodo para ti y lo que tengas disponible. Yo voy a ocupar esta herramienta. Entonces, una vez que ya tenemos el boceto, el diseño del trabajo que vamos a imprimir, nos quedaría dibujar sobre el Tetra Pak. Recuerda que las incisiones idealmente sean lo más profunda posible para que la tinta se pueda alojar en estos surcos. También es importante poder elaborar algunas texturas visuales que te permitan enriquecer tu diseño. Entonces, para seguir la misma línea de la plantilla que yo ya hice antes, voy a generar este mismo tipo de texturas en el texto para conservar una misma gráfica. Ya que estos diseños pertenecen a una serie que está basada en un texto. Recuerda que mientras más texturas tenga, vas a tener la posibilidad de que la tinta se aloje de mejor forma en los surcos.
Aquí tenemos la primera etapa finalizada, que sería la textura del texto. Ahora voy a seguir con el diseño de personaje. Bien, entonces aquí ya tenemos el diseño traspasado, y lo que te comentaba la vez anterior es que podríamos también en esta plantilla hacer algunos cortes como lo que hemos desarrollado con el stencil. Entonces, por ejemplo, en esta plantilla yo lo dejé, y de cierta forma adquiere un tono de color este fondo. Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar esta zona de este fondo para dejarlo absolutamente blanco. También podríamos cortar otros elementos, por ejemplo, estos elementos que están aquí en este personaje, los voy a recortar para ver las diferencias también de tonalidades que se producen al momento de imprimir. Y eso lo vamos a hacer con el bisturí o el cortacartón. Entonces aquí ya tenemos la plantilla lista para comenzar a hacer las impresiones y reproducciones de imagen. Nos quedaría solamente entonces entintar. Voy a utilizar óleo, que es lo que mejor se adhiere y es el material más apropiado para utilizar con esta técnica. Y vamos a comenzar a hacer las impresiones de esta plantilla. Entonces, para el proceso de impresión, recuerda que lo primero es preparar el papel que va a recibir nuestra copia. Y para hacer esta preparación lo vamos a humedecer por ambos lados y lo vamos a dejar en una cama de otros papeles para que se absorba la humedad. Eso es lo primero antes de comenzar el entintado de la plantilla de Tetra Pak. También lo que se puede hacer, como te mencionaba en la sesión anterior, es sumergir el papel en una bandeja con agua y luego también dejarla en una cama para que se absorba los excesos de humedad. Ahora vamos a comenzar a trabajar directamente sobre la matriz y vamos a empezar a entintar. La pintura que voy a utilizar acá es el óleo. Tengo la mezcla en una consistencia más pastosa
para que se adhiera mejor a la superficie y en especial a los surcos que hicimos en la plantilla. Una manera es aplicarla con el pincel o directamente con los dedos. Esa es otra forma de poder entintar este tipo de ejercicio. Vamos a ver también la diferencia que se va a generar al haber quitado el fondo de esta plantilla, como la técnica que hicimos con el stencil, a diferencia de esta otra. ¿Te fijas? En donde está toda la plantilla, no se ha quitado ninguna zona, y por lo tanto estas zonas blancas, entre comillas, van a variar en la tonalidad del color que estamos usando de la tinta. Esa es la diferencia con esta plantilla que vamos a imprimir ahora. Hay que procurar que la tinta logre ingresar a todos los surcos que hemos hecho con el punzón. Entonces, una vez que ya tenemos lista la plantilla entintada, tenemos que quitar los restos de pintura de la superficie. Y eso lo vamos a hacer con un papel absorbente o un confort, papel higiénico. Entonces vamos a comenzar a quitar el exceso de tinta que está en la superficie de nuestra plantilla. Ya, vamos a ver entonces con este nivel de tinta que hemos dejado sobre esta superficie. Vamos a trabajar en la impresión y para eso vamos a utilizar el baren que ya hemos fabricado y además, para generar un poco más de presión, la cuchara. Vamos a usar primero el papel, que es de un gramaje mayor, es el más grueso. Y comenzamos a hacer la presión de forma circular sobre la plantilla y el soporte que va a recibir la tinta. Ahí tenemos nuestra primera impresión, trabajando además con el recorte del fondo. Fíjate,
la diferencia tonal que se ha generado utilizando esta técnica, tanto en estos elementos como acá. Entonces este también es un recurso que se puede ir utilizando según tus intereses visuales y plásticos dentro de tu grabado. Ahora vamos a hacer una impresión sobre un fondo de color. Voy a utilizar el papel anaranjado para generar un poco más de contraste y vamos a ver el resultado de la utilización de estos colores. Y por último vamos a repasar con la cuchara sobre toda la superficie de la matriz, siempre con movimientos circulares. Esta misma técnica de impresión es la que vamos luego a desarrollar y a utilizar con la técnica de la silografía, que es el grabado en madera. Mira, hay una gran diferencia entre el ejercicio que realizamos recién y este, en el sentido en que el color se nota mucho más, se ve, bueno, además que estamos utilizando el naranja, el anaranjado de fondo, resalta mucho más el color azul, se oscurece mucho más, a diferencia de este. Ahí tenemos dos resultados diferentes para la misma matriz. Voy a componer otro elemento con estas dos placas de Tetra Pak y esencialmente lo que vamos a hacer acá es trabajar con planos de color utilizando este material y además aplicando la técnica de la punta seca, que sería, ¿no es cierto?, las incisiones con el punzón o con clavo o aguja, ¿ya? Entonces aquí ya tengo un diseño bien simple de lo que voy a comenzar a calar algunas partes de este boceto.
Ya, entonces acá ya tenemos la segunda plantilla que vamos a utilizar para hacer la reproducción de imagen. Voy a hacer algunas texturas en esta para simular también la técnica de la punta seca, pero recuerda que esencialmente este elemento que acabo de hacer corresponde a las plantillas que son de colores planos. Y también, obviamente, con los calados que hice, que, como te mencionaba, va a generar unas tonalidades distintas a la reproducción que ya habíamos hecho anteriormente, que corresponde a este primer diseño. Entonces voy a comenzar a hacer las texturas, algunas texturas en este diseño. Vamos a entintar esta otra plantilla en donde se ha utilizado la misma técnica, ¿no es cierto?, la punta seca sobre el Tetra Pak, además de hacer algunos recortes o vacíos, ¿no es cierto?, en los planos, para generar tonalidades completamente blancas o el color que pueda tener el fondo de tu soporte. Entonces vamos a trabajar como ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Estoy utilizando pincel y presionando para que el óleo se quede en los surcos que hemos hecho. Aquí hice solamente algunas texturas. Y vamos a ver el resultado de este ejercicio. De todos modos, toda la superficie la voy a entintar. Recuerda que de todas maneras se logran visualizar algunas tonalidades de color. Fíjate en la palabra acá, hotel, que está escrita en modo espejo. Eso ya lo he explicado en relación a la posición de la matriz y el resultado en el momento de la impresión, donde hay que definirlo al revés los textos o las imágenes para que queden en la posición deseada. Entonces preparamos nuestra área de impresión y vamos a posicionar las plantillas . Ahí tenemos una primera impresión. Con punta seca y con el calado de algunas zonas del plano. Aquí lo que tú también puedes hacer es ir mezclando algunos colores
sobre la misma superficie. Por ejemplo, pintar en este ejercicio, en este diseño, pintar el techo de un color y estas superficies planas aplicarles un color diferente. Y jugar también con los colores del soporte, con los fondos. Ahí tenemos la segunda reproducción de este diseño. Vamos a ver. Bueno, definitivamente este queda un poco más limpio. Por ejemplo, ahí hay un error en donde se manchó probablemente con mis manos, entonces por eso hay que tener mucha precaución al momento de preparar el espacio de trabajo y al manipular los soportes, porque de lo contrario puede ocurrir este tipo de situaciones que son finalmente errores que van a perjudicar tu imagen en el caso que sea una imagen así sumamente limpia, ¿ya? Entonces todos esos elementos los tenemos que contemplar. Son detalles importantes de tu trabajo final. Bien, estos son los resultados o algunos de los resultados que podemos obtener con la técnica de la punta seca y además el calado de la superficie o de la matriz para generar también algunos elementos planos del color y las texturas sobre esta plantilla de Tetra Pak, las cajas de leche o las cajas de conserva. Es importante que tú vayas indagando de qué manera se pueden ir creando algunas otras formas utilizando este mismo recurso, utilizando también las técnicas que ya hemos visto, en este caso una aproximación al stencil con el calado de la plantilla, y también utilizando fondos de color. Puedes utilizar fondos con texturas, ir cambiando el color en la misma plantilla, como te decía. Por ejemplo, puedes cambiar el color en alguna zona de tu matriz y en la otra utilizar otro color, o utilizar dos matrices distintas. Por ejemplo, aquí utilizamos dos matrices, pero para configurar, en este caso, un elemento que tiene la misma tonalidad, ¿verdad? Pero podríamos utilizar, por ejemplo, un color para una parte de este elemento, de este diseño, y otro color para esta otra parte. Entonces, la idea es que tú vayas indagando y vayas experimentando las posibilidades que te puede dar este material y también el fondo que tú estás empleando, el soporte que podrías llegar a usar, ¿ya? Entonces te invito a seguir experimentando con este material, que podemos obtener unos resultados bastante óptimos en cuanto a la gráfica. Fíjate en este fondo como digamos el diseño adquiere más fuerza y es un poco más contrastante que este, por ejemplo, y eso tiene que ver también con la cantidad de tinta, la impresión y obviamente también el color de fondo que estemos utilizando o la tinta que estemos empleando. Entonces por eso es importante que tú vayas utilizando varios fondos de color, si tienes la posibilidad de utilizar varios colores de tinta, que lo vayas haciendo también. Espero que esta sesión te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Que estén bien, cuídense mucho.